Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo les va? En el video a continuación vamos a abordar la unidad número 7 de la asignatura Introducción a las técnicas de sonorización y grabación, que corresponde a las señales y los sistemas. Si bien en la parte introductoria ya hablamos un poco de algunos de los conceptos que van a estar presentes en las siguientes presentaciones, la idea es seguir profundizándolos y sumar algunos nuevos. En primer lugar vamos a definir qué entendemos por sistema. En términos generales podemos pensar al sistema como un conjunto de dispositivos interconectados entre sí y que cada uno de esos dispositivos tenga cierta entidad propia. Si particularizamos esta definición para el caso de un sistema de sonido y recordamos también la unidad introductoria, habíamos hablado de que los sistemas de sonido en términos generales poseen dos grandes grupos de dispositivos, los transductores y los procesadores. Y cuando interconectemos esos dispositivos, o sea, cuando existe una interconexión de micrófonos, amplificadores, ecualizadores, compresores, distintos procesadores y terminemos en un altavoz, eso va a dar origen a lo que vamos a denominar un sistema de sonido. ¿Qué caracteriza a cada uno de esos eslabones de esa cadena, cada uno de esos dispositivos que forman parte del sistema de sonido? Bueno, todos reciben, procesan y entregan señales de algún tipo. Corresponde aquí preguntarse a qué hacemos referencia cuando hablamos de señales. Vamos a definir qué es una señal. El concepto de señal se atribuye a una magnitud variable en el tiempo que transmite o transporta información. En el caso particular de los sistemas de sonido ya habíamos visto que existían dos tipos principales de señales, las acústicas y las eléctricas. De hecho, analizamos muchas propiedades de las señales acústicas, es decir, de la presión sonora en la unidad de acústica física, en donde vimos parámetros físicos vinculados a esa presión sonora, y a su vez analizamos el comportamiento también de ciertas señales eléctricas, es decir, definimos magnitudes eléctricas como la tensión, la corriente, la potencia eléctrica, y vimos cómo se vinculaban en lo que denominamos un circuito eléctrico en la unidad de electricidad. Bueno, en un sistema de sonido van a aparecer estos dos dominios energéticos. La parte acústica, en donde van a existir señales acústicas en la forma de una presión sonora que fluctúa, que varía en el tiempo, y su unidad correspondiente, si recordamos, es el pascal. Entonces, esa magnitud, que sería la presión sonora, que varía en el tiempo, va a transportar información de nuestro interés. Y si recuerdan, el elemento transductor por excelencia de el dominio acústico al dominio eléctrico era el micrófono. El micrófono nos va a devolver a su salida una señal eléctrica, que puede ser en la forma de una tensión o una corriente. Bien. Anteriormente hablamos que en un sistema van a existir distintos dispositivos que van a tener que estar interconectados. Para representar gráficamente la interconexión de esos dispositivos, se suele utilizar un gráfico específico que se llama diagrama en bloques. Un diagrama en bloques es un dibujo, un gráfico en el cual cada componente del sistema va a estar representado por un símbolo y va a tener una o más entradas y una o más salidas. Analicemos el caso básico de un sistema de sonorización.
el cual se compone de un micrófono, un preamplificador, un ecualizador, un amplificador de potencia y un altavoz. Si comenzamos desde el dominio acústico, este micrófono va a estar en un ambiente en el cual va a existir algún tipo de señal acústica, va a detectar la presión sonora y va a transducir, es decir, va a convertir esa fluctuación de la presión, esa presión sonora, en una magnitud eléctrica, posiblemente una tensión en bornes a su salida. Esa tensión, esa diferencia de potencial, al ser tan pequeña, va a ingresar en un dispositivo que está simbolizado en este caso como un triángulo, que es el preamplificador, cuya función es elevar el nivel tan pequeño de esa tensión a un nivel más alto. Es decir, que en su salida nos va a dar una señal muy similar a la de la entrada, pero con mayor nivel. Luego esa señal va a ingresar en un ecualizador y este procesador de lo que se encarga es de modificar frecuencialmente esta señal a su entrada. Y nos va a dar una salida que va a ser distinta, no necesariamente va a ser la misma, sino que va a atribuirle un determinado comportamiento frecuencial, es decir, que va a modificar la respuesta en frecuencia de la señal de entrada. Cómo se comporta frecuencialmente la señal de entrada va a estar modificado por este ecualizador y nos va a dar a su salida esa señal modificada. Para que el altavoz pueda reproducir esta señal, aún queda una etapa más, que es la etapa de potencia, cuyo dispositivo fundamental o principal es el amplificador de potencia, que va a aumentar nuevamente el nivel de la señal, que en este caso se puede hablar de un nivel de línea, lo va a aumentar para que ese nivel sea de potencia, que tenga la potencia necesaria para poder alimentar este altavoz y que el altavoz, a partir de una determinada tensión eléctrica con un nivel suficiente, pueda moverse, excursionar y irradiar el sonido. Volver a convertir la señal que captó este micrófono en sonido a la salida de todo el sistema de sonorización. Bien. Para obtener el máximo provecho de el sistema, ya sea de sonorización o de grabación, vamos a tener que analizar una serie de cuestiones que están vinculadas al comportamiento de los dispositivos que acabamos de analizar, en términos generales de los transductores y de los procesadores. Estas cuestiones son el rango dinámico que va a manejar el sistema, la relación señal-ruido que va a tener cada uno de sus dispositivos o el sistema completo, la respuesta en frecuencia, el headroom, la distorsión armónica y muchas otras que van a ir apareciendo y vamos a ir estudiando a lo largo de la carrera. Dijimos que todos los equipos, dispositivos y en términos generales sistemas van a trabajar con señales, o sea, con magnitudes variables en el tiempo que transportan o transmiten información. En el caso de los sistemas de sonido, precisamente esa información está en la forma de onda de la señal. Si tomamos como ejemplo el micrófono que vimos anteriormente, su función era la de captar una señal acústica, una señal de presión, y convertirla en una señal eléctrica, en un voltaje, en una tensión a su salida.
Y la idea es que idealmente ambas señales tengan la misma forma de onda. Lo único que debería variar serían las unidades. ¿Por qué? Y porque en el dominio acústico recuerdan que la presión sonora la medíamos en pascales. Y en el dominio eléctrico la tensión la medimos en voltios. Entonces lo que haría el micrófono sería, a través de una especie de constante de proporcionalidad, convertirme presión en voltaje y mantenerme esa forma de onda original. De esta manera nace el concepto de analogía, de análogo, que la señal eléctrica es una señal análoga, similar o analógica de la señal sonora, de la señal de presión. Este gráfico también fue presentado en la unidad introductoria y aquí veíamos que la forma de onda del gráfico superior, correspondiente a la señal de presión, tiene un determinado patrón, es decir, que es periódica, tiene un periodo que se repite constantemente y tiene una determinada evolución en el tiempo, va fluctuando, ¿no? Fíjense que cuando esta presión es captada por un micrófono, la idea sería que se mantenga esa forma de onda y que el patrón obviamente esté igual, similar idealmente. La única diferencia es que no necesariamente tienen que tener la misma amplitud o la misma altura, las gráficas, sino que existe una cierta proporcionalidad, es decir, cuando la presión aumenta, la tensión debería aumentar, y cuando disminuye debería disminuir, pero no en la misma magnitud, debido a que arriba estamos hablando de presión y abajo estamos hablando de tensión. No serían directamente comparables ambas señales, porque son dos magnitudes distintas, la presión y la tensión, pero sí deberían tener algún grado de proporcionalidad entre ellas. En los casos reales lo que ocurre es que la señal a la salida del micrófono no es exactamente igual a la onda de presión, sino que va a ser aproximadamente igual su forma de onda por la presencia de dos fenómenos, que son la distorsión y el ruido. La distorsión se va a presentar como una deformación, como una alteración de la forma de onda original. El ruido lo vamos a pensar como una señal indeseada, una señal espuria que se va a agregar, se va a sumar a nuestra señal original. Si profundizamos más en el concepto de ruido, podemos distinguir dos tipos de ruido: el ruido acústico y el ruido eléctrico. Dentro del ruido acústico podemos pensar, por ejemplo, en el caso, si volvemos al ejemplo del sistema de sonorización muy simple que analizamos anteriormente y pensamos que está siendo utilizado para aumentar el nivel sonoro de un orador, de una persona que quiere emitir un mensaje oral, podemos suponer que cerca de ese orador pueden haber fuentes de ruido como motores, un aire acondicionado, alguna máquina herramienta, alguna heladera, alguna máquina eléctrica encendida con un motor que va a generar un determinado ruido que va a tener un espectro determinado. Puede a su vez también haber personas hablando en las cercanías y algo se puede llegar a filtrar en ese micrófono. Puede llegar a haber ladridos de perro, puede llegar a haber autos circulando, ruido del tránsito vehicular. Toda esa sumatoria de fuentes, en general, al tener distintos tipos de espectro, cada una particularmente, generan un espectro mixto en suma, ¿no? Sumando cada una de esas fuentes individuales, terminan generando un espectro
espectro de ruido acústico del tipo mixto. Por otro lado, el ruido eléctrico es un ruido que se le atribuye al comportamiento físico de los dispositivos eléctricos o electrónicos. Por el mismo comportamiento, esos dispositivos van a generar un ruido eléctrico que es más bien de espectro continuo. Y ese ruido también se asocia a determinados soportes magnéticos, es decir, el ruido eléctrico también lo van a poseer los soportes magnéticos, y dentro de ese ruido eléctrico también podemos considerar a los ruidos, o al ruido mejor dicho, que ocurre en los sistemas digitales, que se suele llamar ruido de cuantización o de digitalización. Para tener una idea de cuánto va a influir el ruido en el sistema de sonido, ya sea un ruido de tipo acústico o un ruido de tipo eléctrico, en la mayoría de los equipos de audio se especifica un parámetro, un descriptor asociado a la relación entre la señal útil y el ruido que intrínsecamente posee ese dispositivo. Y esto se conoce como relación señal-ruido. Si vemos la fórmula asociada a esta relación señal-ruido, vemos que es 20 veces el logaritmo en base 10 de una relación, una división. ¿Entre qué magnitudes? Bueno, entre el valor de la señal, el valor que adquiere la señal de interés, que esta señal, si estamos hablando en un contexto de audiotécnica, puede ser de presión o puede ser una tensión. Y lo mismo el ruido. Si dijimos que había ruido acústico y ruido eléctrico, podemos estar hablando de cualquiera de los dos. En general, cuando hablemos de una señal acústica, vamos a hablar de un ruido acústico, y cuando hablemos de señal eléctrica, vamos a hablar de un ruido eléctrico. A su vez, no estamos indicando qué tipo de señal tiene que existir en este numerador. Podemos pensar en una señal de tipo nominal, que es como una suerte de promedio de los valores que adquiere la señal en todos los instantes, o podemos considerar un valor pico o máximo, que sería el valor máximo que adquiere la señal a lo largo del tiempo. Bueno, de esta forma se pueden definir entonces dos situaciones en términos de la relación señal-ruido. Si hablamos de la relación señal-ruido nominal de un dispositivo, eso nos va a representar la diferencia entre el nivel nominal de la señal y el piso de ruido que posee dicho dispositivo. Vuelvo para atrás y en esta fórmula entraríamos para obtener la relación señal-ruido nominal con la señal nominal dividido el ruido, y cuando obtenemos ese valor hacemos 20 veces el logaritmo en base 10 de ese resultado. Si en vez de haber tenido la señal nominal, el dato de señal nominal, hubiésemos tenido el dato de la señal máxima o el valor de pico de esa señal, podemos obtener también la relación señal-ruido máxima del dispositivo, que va a representar la diferencia entre el nivel máximo que va a tolerar y el piso de ruido que posee. Desde el punto de vista de las señales y no desde los dispositivos como vimos anteriormente, podemos establecer el rango dinámico de una señal como un parámetro que va a representar la relación entre el valor máximo y el mínimo de dicha señal expresado en decibeles. Es decir, es una fórmula muy similar a la anterior. Fíjense que aparece nuevamente esta expresión de 20 veces el logaritmo en base 10 de una relación, y en esa relación no vamos a entrar con la señal, con el valor de la señal y el valor del ruido, como
anteriormente hicimos para obtener la relación sin el ruido, sino que vamos a entrar con el valor máximo que adquiere la señal y con el valor mínimo. Bien, de esta manera, haciendo esta división y luego aplicando esta expresión matemática, se obtiene el rango dinámico de la señal. Es decir, información que nos está diciendo cuál es el rango de variabilidad de esa señal, en términos de decibeles. Veamos un ejemplo práctico para fijar estos conocimientos. Supongamos que hay una determinada orquesta sinfónica que está ejecutando un determinado pasaje musical muy intenso y que podemos conocer en algún punto determinado la presión sonora producto de esa ejecución y que resulta ser de 2 pascales cuando la orquesta está reproduciendo un pasaje muy intenso. Pero en otro momento de esa misma obra, esa misma orquesta en ese mismo punto, en un pasaje muy suave, genera 0,00063 pascales. La idea sería poder obtener, a partir de estos valores, que son de presión, el rango dinámico correspondiente a la orquesta, al sonido que está generando la orquesta. Si reemplazamos en la fórmula que vimos anteriormente, el valor máximo era de 2 pascales y el valor mínimo que se registró fue de 0,00063 pascales. Si hacemos esta división y aplicamos 20 veces el logaritmo en base 10 de esa relación, nos da un valor de 70 decibeles. ¿Qué nos quiere decir esto? Que el rango dinámico de esa orquesta es de 70 decibeles. Hay otras formas de calcular también el rango dinámico y que consiste en directamente tener los valores en decibeles. Es decir, si en lugar de haber conocido la presión sonora que producía esa orquesta en un punto determinado, en el pasaje intenso y en el pasaje débil, hubiese sido el nivel de presión sonora lo que conocíamos, bueno, resulta ser que podemos obtener también el rango dinámico y de hecho es más simple de obtener porque va a consistir simplemente en una resta. Es decir, que si en lugar de conocer la presión sonora, nosotros sabíamos el nivel de presión sonora en esos puntos, la idea sería que el rango dinámico lo obtenemos como la resta entre ambos valores, entre el valor más intenso y el valor más suave, que corresponden obviamente al nivel máximo de la señal y al nivel mínimo. En este caso, como corresponden a los valores 100 decibeles y 30 decibeles, si hacemos esa resta volvemos a obtener 70 decibeles. Bien, entonces una aclaración acá que es de suma importancia. Si nosotros disponemos la variable, la magnitud, como una presión o como una tensión, vamos a tener que sí aplicar esta fórmula de 20 veces el logaritmo y ahí sí ingresar con la presión o con la tensión. Si ya no se expresan los valores máximos y mínimos, los niveles máximos y mínimos en decibeles, directamente hacemos la resta entre dichos valores, como se vio aquí, 100 decibeles menos 30 decibeles. No correspondería aplicar, si volvemos a la expresión de rango dinámico inicial, 20 veces por el logaritmo en base 10 de 100 decibeles dividido 30 decibeles. Ahí ya estoy mezclando las magnitudes. Si utilizo esta fórmula, ingreso con un valor o de presión en pascales
o de tensión en voltios. Pero no ingreso esta fórmula con decibeles. Si directamente me dan los valores en decibeles, simplemente corresponde aplicar la resta entre ellos, que sería en este caso, si el valor máximo de nivel sonoro que producía esa orquesta era de 100 decibeles y el mínimo era de 30, simplemente para obtener el rango dinámico resto dichos valores, el máximo y el mínimo, 100 menos 30, y me da 70 decibeles. Hecha esa aclaración, vamos a complicar un poquito más las cosas. ¿Por qué? Porque en general, en Audio-Técnica van a ver que se habla indistintamente de rango dinámico o de una señal o de un sistema. Van a escuchar hablar muchas veces del rango dinámico de tal equipo o de tal sistema de sonido. ¿Cómo nos conviene pensar en ese caso al rango dinámico? Bueno, en ese caso se está haciendo referencia a un rango también que va a estar determinado por una diferencia expresada en decibeles, como vimos anteriormente, entre la parte más intensa que pueda manejar ese programa de audio y el ruido de fondo que exista, ya sea de tipo acústico o de tipo eléctrico. Veamos un ejemplo para dejar más en claro este concepto. Imaginemos un recital, un concierto de rock, en el cual se utiliza un sistema de sonorización determinado y queremos obtener el rango dinámico de ese sistema. Lo que nosotros sabemos es que cuando la banda está tocando en su máxima intensidad, y si tomamos como ejemplo uno de los micrófonos, por ejemplo el del cantante, a la hora de setear los niveles, vemos que el nivel de pico, el nivel máximo que ocurre cuando la banda está tocando en su máxima intensidad, es de 120 decibeles. Y por otro lado, ocurre una situación contrapuesta, que es que cuando deja de tocar la banda y hay una breve pausa, más allá de que exista un ruido eléctrico que tiene cada uno de los dispositivos que conforman ese sistema de sonido, el ruido ambiente presente en ese recital, ya sea por el producto de la gente, de la audiencia, que se filtra por el micrófono, o por X motivo, es de 30 decibeles. O sea, cuando la banda no está tocando, nuestro sistema de sonido recibe 30 decibeles. ¿Cuál sería el rango dinámico de ese sistema de sonido para esa situación particular? Bueno, correspondería restar al nivel de pico, al nivel máximo, el nivel del ruido de fondo. Y en ese caso tendríamos, si dijimos que tenemos un nivel de pico de 120 decibeles y un ruido ambiente, un ruido de fondo de 30 decibeles, si hacemos la resta entre esos dos valores, obtenemos 90 decibeles de rango dinámico. Ese va a ser el rango dinámico que va a manejar nuestro sistema de sonido. Si seguimos con este ejemplo y a la hora de setear niveles nosotros veíamos que en los momentos en el que la banda está no en la condición de intensidad máxima, sino como una suerte de promedio, y podemos establecer un valor nominal de nivel, un valor que tiende a mantenerse, que tiende a ser en promedio siempre fijo. Bueno, si logramos obtener ese valor, podemos obtener la relación señal-ruido nominal de nuestro sistema, que en ese caso corresponde a restar del nivel nominal de señal el ruido de fondo. Si ese nivel nominal es de 100 decibeles, por ejemplo, es decir, 20 decibeles por debajo de ese pico que habíamos censado, de ese máximo de señal,
Si le restamos el ruido de fondo, vemos que la relación señal-ruido es de 70 decibeles, para este caso particular del concierto de rock. Siguiendo con la definición que vimos anteriormente de relación señal-ruido, que podía ser en dos condiciones, podía ser una relación señal-ruido de tipo nominal o máxima. Si pensamos en la relación señal-ruido máxima, en este caso el valor máximo de la señal sabíamos que era 120 decibeles. Y el ruido de fondo sigue siendo producto de la gente que habla o que grita cuando la banda no está tocando, y sigue siendo de 30 decibeles. Por lo tanto, la relación señal-ruido máxima en este caso coincidiría con el rango dinámico, porque sería el cálculo similar al nivel de pico menos el nivel de ruido, y coincidiría la relación señal-ruido máxima con el rango dinámico. En cambio, la nominal, si sabemos que el nivel nominal es de 100 dB, va a estar 20 dB por debajo de esa relación señal-ruido máxima. Otro parámetro muy importante a la hora de setear los niveles en el sistema de sonido es lo que se conoce como headroom o margen de sobrecarga. Y se va a definir, o se define mejor dicho, como la diferencia entre el nivel de pico y el nivel nominal de una señal. En casos prácticos, recuerden que ese nivel nominal lo podemos establecer nosotros en función del ajuste de la ganancia del sistema. Entonces, modificando ese nivel nominal, conociendo el pico de la señal, nosotros podemos darle más o menos margen de sobrecarga al sistema, de acuerdo a la variabilidad de esa señal, al rango que abarque esa señal. Volviendo al ejemplo del concierto de rock, si habíamos establecido esa señal nominal nuestra en 100 decibeles y habíamos visto que en su máxima intensidad esa banda lograba generar un nivel de 120 decibeles, el headroom que va a tener que manejar ese sistema de sonido va a ser de 20 decibeles. Es decir, la resta entre 120 decibeles correspondientes al nivel de pico y 100 decibeles correspondientes al nivel nominal. Este concepto de headroom es clave y no solo va a aparecer en el caso de un sistema de sonorización en vivo, sino también a la hora de mezclar. Y nos va a dar una idea de la capacidad que tiene nuestro sistema, ya sea de sonorización o grabación, para manejar los picos de nivel. Veamos un ejemplo. Si recordamos el concierto de rock que estuvimos analizando hasta el momento y vemos este gráfico, si lo pensamos dividido en dos mitades, en esta mitad izquierda estaría representado el dominio acústico, en donde podemos ver que habíamos medido un valor máximo, un pico en el nivel de presión sonora de 120 decibeles. Habíamos dicho que en ausencia de la banda tocando medíamos 30 decibeles. Por lo tanto, si hacíamos la resta de esos dos valores, obteníamos el rango dinámico, que es lo que se ve aquí marcado, ese rango con 90 decibeles. También establecimos un valor promedio, un valor nominal de la señal, cuando la banda no estaba en su máxima intensidad, sino que estaba en un valor típico, en una ejecución promedio. Habíamos establecido que ese valor era de 100 decibeles. Y por lo tanto, habíamos calculado
una relación señal-ruido nominal, que era el valor entre que era la resta entre el nivel nominal de señal, o sea 100 decibeles, menos el ruido de fondo, que eran 30 decibeles. 100 menos 30 nos daba 70, que esa es la relación señal-ruido correspondiente al caso de señal nominal. Y también habíamos dicho que si comparamos la señal nominal con el pico y obtenemos el rango de variación, bueno, a eso le llamábamos el headroom, que es cuánto se alejaba o el rango que abarcaba, cuánto podía tolerar nuestro sistema los picos de la señal. Si el pico estaba en 120 y la señal promedio era de 100 dB, la resta nos da los 20 decibeles de margen de sobrecarga o headroom que puede manejar el sistema. Todo esto que acabamos de ver acá va a tener un correlato eléctrico. Cuando un micrófono sense estos valores de nivel de presión sonora, los va a traducir en una tensión eléctrica. Y esa tensión eléctrica, si nosotros establecemos un valor de referencia, de la misma manera que habíamos establecido con la presión de referencia, pero en vez de ser una presión, si establecemos una tensión de referencia, vamos a poder expresar los valores de tensión a la salida de ese micrófono en decibeles. De la misma manera que pensábamos a la presión sonora expresada en decibeles. Bien, ¿cuál es la ventaja de pensar en decibeles? Que a lo largo de todo el sistema, a través de todo el sistema, cuando la señal ya se vuelva eléctrica, todo lo que acabamos de analizar en el dominio acústico, del rango dinámico, de la relación señal-ruido y del headroom, va a seguir siendo válido en el dominio eléctrico. Solo que va a cambiar el valor de cada uno de esas magnitudes, si se quiere, o de esos decibeles, ¿sí? No van a ser exactamente igual 120 decibeles de nivel de presión sonora con 25 dBU. No es exactamente lo mismo, pero sí lo que tiene que entenderse de acá es que la relación, el rango que hay desde 30 decibeles a 120 decibeles que corresponden al rango dinámico en el dominio acústico, va a seguir valiendo en el dominio eléctrico, yendo de menos 65 dBU hasta los 24 dBU. Si hacemos 24 menos 66, nos vuelve a dar 90, que es este valor. Por lo tanto, los decibeles nos dan una herramienta interesante para pensar toda la cadena de audio y entender cómo va a afectar el rango dinámico o la relación señal-ruido de cada uno de los componentes al comportamiento de ese sistema. Si suponemos el caso de que nuestro sistema de sonido no tiene el rango dinámico suficiente para adaptarse a la variabilidad de esta señal, que es de 90 decibeles su rango dinámico, y suponemos, por ejemplo, que nuestro sistema solo puede manejar 74 decibeles de rango dinámico, en el caso presentado, si el ajuste de nivel de señal nominal es de más 4, nos van a quedar 14 decibeles de headroom, es decir que, a diferencia del caso anterior que habíamos presentado, que teníamos 20, vamos a perder 6 decibeles de margen de sobrecarga, y en el caso del ruido estamos yéndonos 10 decibeles arriba. O sea que estaríamos perdiendo headroom y también perdiendo
el rango mínimo que podíamos abarcar. O sea que el ruido va a estar más presente cuando esta señal vaya a sus valores más bajos, y mi sistema va a clipar cuando la señal tome los valores más altos, porque me estoy yendo por encima del valor máximo que el sistema puede tolerar. Si yo me voy a 120 dB, estoy viniendo acá y me estoy pasando, ¿sí? Por lo tanto, esas son las consecuencias de tener un rango dinámico que no se adapte al programa de audio. En el caso del ruido vimos que en los pasajes más débiles el ruido va a estar mucho más presente y por lo tanto esos pasajes pueden llegar a quedar enmascarados por el ruido. En cambio, en los picos de nivel, más allá de que por ahí sea no todo el tiempo, sino en algunos instantes, va a ocurrir distorsión. ¿Y qué es la distorsión? Habíamos dicho que la distorsión la podíamos pensar como una alteración o una deformación de la forma de onda original. Si analizamos el caso particular de una única onda senoidal, vemos que este ciclo de la onda senoidal tiene un determinado periodo. Si analizamos la señal distorsionada, podemos ver que el tiempo que tarda en suceder ese ciclo sigue siendo el mismo. Por lo tanto, tendrían el mismo periodo y la misma frecuencia. Pero la forma de onda es distinta. Entonces podemos pensar que la frecuencia fundamental de esta señal original sigue siendo la misma, pero esta alteración ocurrió debido a la presencia de armónicos. O sea, vamos a pensar que la distorsión lo que hace es incorporar frecuencias, múltiplos enteros de esa frecuencia fundamental en la forma de armónicos. Van a aparecer armónicos. Este tipo particular de distorsión se llama justamente distorsión armónica. Y en las especificaciones de los dispositivos suele aparecer con las siglas THD, de Total Harmonic Distortion en inglés, que va a expresar porcentualmente la relación entre los armónicos que se generen y la señal fundamental, como se ve en esta fórmula. En el numerador estaría representado la energía que poseen los armónicos y en el denominador la energía que posee la fundamental. Un dispositivo de alta fidelidad debería distorsionar poco y por lo tanto debería tener poca energía producto de esos armónicos espurios que se agregan a la señal. Y la intensidad de la fundamental debería ser elevada. Por lo tanto, el valor de distorsión armónica debería ser bajo. Cuando el dispositivo no tiene muy buenas prestaciones, la energía que aportan estos armónicos es muy considerable y por lo tanto, para una misma energía de la frecuencia fundamental, este valor va a tender a ser cada vez más grande y se va a hacer cada vez más evidente la presencia de esa distorsión armónica. En general, en los dispositivos, esto se realiza mediante un test, o sea, se evalúa mediante un test de un tono de 1 kHz. En el caso de esta imagen, el tono de prueba es de 100 Hz. Y la idea sería, al excitar al sistema con un tono de prueba, que en este caso es de 100 Hz y 100 decibeles, vemos que aparecen tonos de 200, 300, 400, 500, 600, 700, es decir, el segundo armónico, tercero, cuarto, quinto, sexto y séptimo, cada uno con un determinado nivel relativo. Si nosotros sumamos la energía que aporta cada uno de estos armónicos y hacemos la relación con la energía que tiene la señal de prueba,
podemos obtener la distorsión armónica en términos porcentuales que definimos anteriormente. ¿Cuál es el efecto audible de esa distorsión armónica? Al estar presentes estos distintos armónicos de frecuencia múltiplo de esa frecuencia fundamental, se le va a incorporar brillo al timbre original del sonido. Es decir, va a sonar más brilloso el sonido cuando exista esa distorsión. Nuestro oído tiende a percibir ciertos armónicos, como los impares, como más indeseados que los pares. En general, cuando el sistema distorsione mucho y la forma de onda se asemeje a una forma de onda cuadrada, en ese caso estaríamos en presencia de el caso más contraproducente posible, que es cuando solamente están presentes los armónicos impares. Recuerden que una onda cuadrada solamente en su espectro se componía de frecuencias múltiplos impares de la fundamental. Bueno, cuando una senoidal distorsiona muy exageradamente, cuando se dice que se satura, la forma de onda tiende a parecerse a una onda cuadrada y estamos en ese caso extremo, que sería bastante, en términos de la calidad del sonido, bastante contraproducente. Y a su vez los armónicos de mayor orden, por ejemplo el sexto o el séptimo, tienden a ser menos deseados que los de menor orden, como el segundo o el tercero. Aparte de esta distorsión armónica que acabamos de ver, existe otro tipo de distorsión que se denomina distorsión por intermodulación. Y se va a producir cuando, como ya sabemos, en los sonidos cotidianos, en las señales típicas, no va a existir una única frecuencia, sino que van a ser múltiples, es decir, va a tener distintas componentes frecuenciales la señal. Y por lo tanto, cuando coexisten al menos dos componentes frecuenciales, van a generar lo que se llama una intermodulación entre ellas dos. En un ejemplo simplificado podemos pensar en solo dos componentes frecuenciales. Esto ocurre con todas las componentes del sonido. Si pensamos el caso simplificado de un sonido conformado solamente por dos componentes frecuenciales senoidales, se puede obtener una fórmula, una expresión que nos permite hallar la frecuencia de estos tonos que aparecen por intermodulación. Y de esta fórmula puede deducirse que esas componentes de intermodulación no necesariamente van a estar relacionadas de forma armónica con las componentes que le dan origen. Es decir, los distintos valores que va a adquirir F no necesariamente son armónicos de F1 o de F2. Por lo tanto, esta distorsión va a ser bastante peor en términos de calidad que la distorsión armónica. Si vemos en este gráfico las dos frecuencias que componen, por ejemplo, a un sonido a la entrada de un determinado dispositivo, y ese dispositivo presenta una distorsión por intermodulación, a la salida vamos a obtener esa misma frecuencia de entrada y F1, y cercano a la frecuencia F2 vamos a obtener distintas componentes debido a esa intermodulación. Van a aparecer una serie de componentes frecuenciales que no necesariamente están en relación armónica ni con F1 ni con F2. Y la expresión matemática para obtener cada una de estas frecuencias es la que vimos anteriormente. Entonces, si bien las dos distorsiones presentadas anteriormente
son no lineales, o sea que van a ocurrir cuando la amplitud sea elevada, la distorsión por intermodulación es más perjudicial que la distorsión armónica, por el hecho de estar asociado a un fenómeno en donde van a producirse frecuencias que no van a ser armónicas con la fundamental, sino que van a estar en relación no armónica y posiblemente perceptualmente exista mayor grado de disonancia con esas nuevas componentes frecuenciales que en el caso de una distorsión de tipo armónica. Entonces podemos pensar que la distorsión es la que va a poner un valor límite a la señal que va a poder manejar un dispositivo. Cuando esa distorsión se vuelve muy excesiva, es decir, que cuando la señal sea muy elevada y el dispositivo no pueda tolerar esa señal tan elevada, tan excesiva, el dispositivo va a saturar, es decir, que va a presentar una distorsión muy excesiva. Otro tipo de distorsión que existe es la que se conoce como distorsión lineal, que es independiente de la amplitud. Es decir, que no va a ocurrir solamente en los casos en que la amplitud sea muy elevada, sino que en este caso cada frecuencia que compone a la señal va a ser tratada de forma diferente. Y en general este comportamiento se asocia o se conoce como respuesta en frecuencia. Básicamente la respuesta en frecuencia de cualquier dispositivo nos va a describir una relación entre la entrada y la salida de ese dispositivo en términos de la frecuencia y la amplitud de una determinada señal. Es decir, que nos va a dar una información sobre el rango útil de frecuencias que un dispositivo va a dejar atravesar desde su entrada a su salida sin modificarla, sin atenuarla ni amplificarla. En el caso que vemos aquí, podemos ver que hay una región entre los 500 Hz y los 2000 Hz en donde el nivel relativo en decibeles se mantiene en cero. ¿Qué quiere decir? Que cualquier señal que tenga frecuencia dentro de ese rango que acabo de mencionar va a pasar por ese dispositivo y va a salir de la misma manera. No va a verse modificada su amplitud. ¿Qué sucede si la frecuencia de una señal que ingresa a ese dispositivo tiene 100 Hz? Bueno, va a ocurrir una atenuación que en este caso va a ser de un poco más que menos 5 decibeles. Un poco más negativa, ¿no? En cambio, en el caso de una señal de 7000 Hz, podemos ver que hay un incremento de 5 decibeles en esa componente frecuencial. Esto se asocia a una distorsión de tipo lineal, en donde lo que se modifica es la amplitud del sonido en función de su frecuencia. Bien, y así concluimos. Nos veremos en la próxima clase. Hasta luego.